con la llegada de Massa, que todo hace pensar que eso, shock fiscal o fin. O shock fiscal o fin. El mercado lo miró a Massa, lo observó, aplaudió su llegada y compromiso adicional en el gobierno, ese que ya tenía, porque es parte del Frente de Todos, lo ha sido constitutivamente, pero ahora va a tener el principal desafío en su vida política, que es en medio de una crisis casi de desintegración del Frente de Todos, hacerse cargo de la gestión. Tal vez alguien podría decir, jugando con las palabras, finalmente el Frente de Todos tiene a su CEO. Hablando del gobierno de los CEOs que le endilgaban a Macri. Es Massa. Y en ese sentido, buena parte de la dirigencia entiende que es un salto cualitativo respecto al gabinete que se tenía hasta aquí. Cuando empezó a ver los nombres, son el grupo de amigos, el grupo más cerrado de Massa. No hay muchos nombres rutilantes ni personas que llegan al gabinete. Eso empezó a desinflar algo las expectativas, de lo que hemos visto en las últimas 48 horas. Luego se empezaron a conocer algunos reclamos explícitos de la coalición. Más allá de la definición más importante que ha dado la Cámpora y el particular Máximo Kirchner. Ayer hubo una foto, Máximo Kirchner, Cecilia Moró, Sergio Massa en el despacho, entiendo, de Massa, que ahora es de Cecilia Moró, la presidencia de la Cámara de Diputados, que yo creo que es una foto importante, porque mucho se especuló de si iba a ir o no iba a ir Máximo Kirchner. Acá está, acá se lo ve. Si hacemos un primer plano vamos a ver las zapatillas cómodas de Máximo y demás. Lo cierto es que en este contexto en el que discurrió el día de ayer, desde la Cámpora, el mensaje que dieron básicamente tiene que ver con dejar trabajar a Sergio. ¿Pero qué es dejar trabajar a Sergio? Dejar hacer que aplique la política, casi como un presidente que llega a un poder y dice, bueno, los 100 días de gracia. No sé si hay 100, 60, 90, 30. La vara está muy alta. Porque además fue el plan B desde agosto del año pasado, tras la PASO y tras las cartas y las renuncias públicas no concretadas del elenco de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno de Alberto Fernández. Desde aquel momento ya se hablaba de un Massa superministro. Ministro empoderado, ministro con un rol adicional. Terminó llegando prácticamente un año después, con un deterioro de las variables macroeconómicas muy importante, con un dólar que ya no estaba en los 160, 170, sino en los 340, con una situación de endeblez política adicional a la que se tenía en la PASO del año pasado, y con una situación dentro de la coalición de gobierno de muchos pases de factura, con un gobierno que desde entonces hasta aquí no mejoró el perfil de su gestión. Más bien en todos los casos casi lo amesetó. Entró en una inercia de un gobierno casi inerte, sin poder resolver problemas que se le acumularon. Con un Congreso que tampoco hizo mucho, más bien hizo muy poco. Incluso con Massa conduciendo la Cámara de Diputados. Solo 2 leyes votaron en un año no electoral. Nunca antes en la historia contemporánea sucedió en un año no electoral que el Congreso, Senado y Diputados solo vote 2 leyes en 6 meses. De hecho, las comisiones en diputados se terminaron de formar a fines de mayo. Y de hecho, la principal ley que impulsó el propio Massa, que era la ley de alquileres, y su modificación ni siquiera vio la luz. Ni siquiera tiene media sanción. Y sigue rigiendo la magra y vieja ley de Cambiemos, con respaldo del peronismo, proyecto de Lipovetsky, hoy legislador provincial, que tanto daño hizo en el sistema de alquileres en la Argentina. O sea, en un gobierno al límite, Massa es la máxima expectativa. Bueno, esa expectativa para los mercados puede tener correlato y plafón si es que hay shock fiscal. Para haber shock fiscal, ¿qué es shock fiscal? Fuerte reducción del gasto, baja de subsidios, por lo tanto, un aumento de tarifas, que es la contracara, naturalmente. Probablemente licuación de ingresos, ¿de quiénes? De los empleados públicos y jubilados, con costo político. Y probablemente todo eso, además, con un acuerdo que le permita poner rápidamente dólares en un banco central que prácticamente está al límite en términos de reservas y que ayer vendió 170 millones de dólares. Y que lo ha puesto en una situación casi bisagra. Los estudios hace una semana marcaban que al ritmo que venía la semana pasada, el Banco Central el 15 de agosto terminaba no teniendo reservas líquidas. Bueno, estamos ahí.
sea que esta es la situación. En esas situaciones que Massa, a través de Mitchell, le pide a los grandes cerealeras y a fondos de inversión que pongan dólares. ¿A qué precio? Al precio que quieran. ¿Cuál es el precio? ¿Quieren al dólar libre? ¿A 300? Pónganlo a 300. Necesito que liquiden, necesito que portemos. Necesito que entren esos dólares. Pero que los dejen un tiempo para yo tener reservas. Y en algún momento, más temprano que tarde, durante este año, octubre, noviembre, diciembre, les voy a permitir que puedan salir incluso al valor del dólar libre. Esto es, que se hagan de los dólares de esas exportaciones, descontado todos los impuestos que pagan, que no son pocos. Eso es lo que se está trabajando y eso es lo que podría apuntalar la idea de que Argentina podría acumular reservas. Después está el fondo catarí, que podría poner plata, los bancos que podrían poner 5.000, 6.000 millones de dólares, algún acuerdo adicional con China si es que es posible, algún acuerdo de Estados Unidos con el Tesoro, que también podría ser eventualmente posible, hacia donde va a ir Massa en la tercera semana de agosto, Washington, Nueva York. Con París, en el Club de París, algún tipo de acuerdo que le permita diferir pagos, pero al mismo tiempo tal vez inyectar algo de fondos frescos. Desconozco porque la cosa no está demasiado bien y particularmente Japón no es un país amigo de Argentina. No lo ha sido en el fondo, menos en el Club de París, donde tiene incluso un peso específico mayor. Pero así las cosas, la idea de que acá se resuelve con política económica. Que la política es condición necesaria, está. Hay nuevos actores, nuevos intérpretes y un gobierno que se modificó. Sí, ahora, falta el plan. ¿Hay plan? Lo veremos. Segundo hito, importante, esta idea de que el Frente de Todos tiene una última oportunidad. Esta foto del 2019, esta foto de ayer, la foto del 2019, esta, congelala, tiene una última oportunidad. Y ahí están todos, ¿eh? Esta es mejor incluso. Kicillof, Cristina, Alberto, Sergio, eran todos, siempre fueron todos. Nunca dejaron de... Esta, otra, nunca dejaron de ser todos. Pero ahora recurrieron al eslabón que era el que había entrado por la ventana, después de los múltiples cuestionamientos y que él era clave para ganar la elección porque no le dividió el peronismo en la provincia de Buenos Aires y por lo tanto le permitió la diferencia de 1.200.000 votos en el conurbano que convirtió a Alberto Fernández en presidente de los argentinos. Macri gana la presidencia en 2015 con una victoria en 8 de las 24 provincias y pierde la presidencial del 2019 ganando en 10 de las 24 provincias. Pero efectivamente en el conurbano la diferencia a favor de Alberto Fernández de 1.252.000 votos le explica la llegada a la Casa Rosada. Un Alberto Fernández que gana por una diferencia de poco más de 1.700.000 votos, ¿se dan cuenta? Sin ese conurbano, sin Massa jugando por afuera de este frente, que era de todos, con Massa, no hubiera sido posible. Luego Massa vendió cara esa incursión, se quedó con el Ministerio de Transporte, con AISA, con ENACOM, con otras dependencias públicas, y fue cooptando tentáculos. Pactó con Máximo Kirchner, construyó una relación de fidelidad, se acercó mucho a la Cámpora, se convirtió en un hombre de confianza de Cristina Fernández de Kirchner. El que nunca perdonó viejas rencillas fue Alberto Fernández, que hasta último momento fue el que negó la idea de que Massa tenga el poder omnipresente que va a demostrar hoy. O sea, hoy va a haber una puesta en escena de un presidente, no de un ministro de Economía. Permítanmelo, como expresión. Pero porque esto está jugándose la sobrevivencia, no el futuro. El futuro será una discusión de 6 meses. Si es que hay anclaje, si es que hay una política económica y si es que hay una posibilidad de mejora sustancial que le permita competitividad electoral. La que igualmente siempre va a tener el peronismo. Lo que resta dilucidar es con qué fuerza. Esta idea de que el Frente de Todos, si este eslabón fracasa, concluye. Esa es la lógica en la cual entró bisagra el gobierno. Un dato que no quiero dejar pasar por alto. Podemos mostrar la imagen del gabinete de Sergio Massa, los que ya tenemos confirmados, los que van a jurar con él. Miren, ¿podemos ponerla acá? Porque hay una imagen ahí que a mi gusto ya es bastante descriptiva. Primero, el que vuelve es Ricardo Casal. Hay dos que se suman, Ricardo Casal y Daniel March. March como asesor. Comité para el Desarrollo del Mercado de Capital y Seguimiento de la Deuda Pública. Lo va a ayudar con los bancos de inversión, pero no va a tener un cargo rutilante más allá de un peso específico en el andar del propio Massa. El que vuelve es Ricardo Casal, secretario legal y administrativo. Fue ministro de Justicia de Daniel Scioli muchos años, en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, un estudio jurídico muy importante,
Estamos hablando de un peso específico propio en la justicia. Dato curioso. Eduardo Setti, secretario de Finanzas. Lisandro Cleri, vicepresidente del Banco Central. Se va Arnaldo Bocco, un histórico. Llega Cleri. José Ignacio de Mendiguren es alguien que vuelve a un cargo que tuvo, secretario de la Producción. Leonardo Madcour, otro que vuelve, jefe de asesores del Ministerio de Economía. Raúl Rigo, o sea, vuelve, sigue, quiero decir. Raúl Rigo vuelve, pero en realidad sigue, porque se fue con Guzmán, bajo el interregno de Batakis no estuvo, y ahora vuelve, secretario de Hacienda. Matías Tombolini, con un rol más específico, ya estaba, pero ahora va a ser el secretario de Comercio Interior con la CIMI, como bien marcaba Helio, bajo su tutela y cobijo. Es decir, los empresarios van a tener que hablar con él respecto a cuánto van a poder importar y cuánto van a no poder importar, o qué cosas van a tener que administrar, porque de Mendiguren se lo quiso sacar de encima y se lo traspasó a Tombolini, porque de Mendiguren le iba a tener que decir que no a muchos de sus amigos, los que además depositaron en de Mendiguren una cuota alta de expectativa respecto a que le resuelvan de manera más fluida todos esos permisos que hoy están en buena medida parados. Y además, fíjense, ¿no? Acá hay 8, todos hombres. Y 2 adicionales. Juan José Bailio, secretario de Agricultura, Juan José Bailio, lo contaba Helio ayer, el ex intendente de Gualeguaychú, diputado nacional, ministro de la Producción en Entre Ríos. Y Ariel Sujarchuk, que se suma, el hombre que estaba en la hidrovía, intendente de Escobar, con licencia, como secretario de Economía del Conocimiento. Será el tercer intendente del conurbano en integrar el gabinete. En realidad no es el tercero, creo que es el quinto, pues está Rieta, que fue intendente, pero no lo es ahora, pero está su esposa Marina Fassi, en Cañuelas, a eso voy. Y está bajo el área de Gabriel Catopodis. Ya Sujarchuk va a estar acá. 10 en total. El elenco de Massa, ni una sola mujer. ¿Estará contenta Malena? Que enarbola tanto el pañuelo verde y finalmente la igualdad de género y la paridad. Qué cosa, ¿no? ¿Vieron lo que es el dicho o el hecho? Más allá de la anécdota, último de los ejes. Tiene que ver con España. ¿Me permiten un minuto con España? España, ¿anticipa algo de lo que vendrá? Yo pongo en España el foco porque tenemos cierta, qué sé yo, cercanía. Cierta cercanía idiomática, históricas, culturales, de desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando en España? Bueno, anunció el presidente una drástica política de ajuste en materia energética, de administración de la escasez, que va a empezar a regir a partir del martes próximo. Algunas comunidades autónomas se oponen. País Vasco. Díaz Ayuso, la intendente de Madrid, la líder de Madrid, del Partido Popular, una de las figuras más prominentes de la política española. Miren, Díaz Ayuso escribió un tuit, sin ir más lejos, hoy, otro ayer, oponiéndose a las restricciones que quiere implementar Pedro Sánchez. ¿Que cuáles son? Entre otras, que los aires acondicionados en plena ola de calor no bajen de 27 grados, para gastar menos. Que los lugares tengan puertas corredizas, que no haya puertas que se abran y se cierren con la mano. ¿Los lugares que me refiero? Restaurantes, hoteles, lugares o locales comerciales, donde se vende ropa. Dice Sánchez que la ley se cumple en España, pero impone normas que solo obligan a la gente corriente, a los trabajadores, a los autónomos y a los pequeños empresarios. Como en los regímenes totalitarios, se reserva el derecho a hacer lo contrario a lo que pide. Esta es la oposición de Díaz Ayuso para que en Madrid se apliquen las restricciones que quiere Sánchez, que son aire acondicionado a los 27 grados, no a 24 ni a 25, 27, en todos los lugares cerrados, salvo gimnasios, hospitales y escuelas. ¿Me olvido de algo? Perdónenme. A las 10 de la noche, tienen que apagarse los edificios públicos, no quedará ningún iluminado. 10 de la noche. Muchos dicen, guarda, eso atenta contra la seguridad, eso puede ser nocivo. Respecto a las puertas que tienen que ser corredizas, automáticas, uno entra, se abre, cuando terminó de cruzar se cierra, eso es para morigerar el impacto de que se vaya el aire acondicionado. ¿Qué dicen? Bueno, pero con el COVID nos decían que tengamos espacios abiertos, que tengamos ventilación. Se están agilizando las tramitaciones en las redes e infraestructura eléctrica. Se va a inyectar gas renovable a la red de gasoductos y se potencia el almacenamiento y el autoconsumo. Piensen, además, que entre todas estas cosas va a haber nuevas subastas para profundizar la energía eólica,
fotovoltaicas, el 22 de noviembre. Se va a buscar activar la eficiencia energética en distintos sectores, potenciar la electrificación de la economía con 350 millones de euros en ayudas. Pero hay severas restricciones, incluso para el uso del gas. En Suiza, el próximo invierno, especulan con que va a haber cortes de hasta 4 horas. Hoy ha confirmado Olaf Scholz, el primer ministro alemán, que esperan cortes y restricciones del gas en el próximo invierno alemán. Más del 35% del gas que consume Alemania proviene de Rusia. Ese que va a estar limitado. No le van a cerrar el grifo, pero se lo van a limitar. Y eso va a tener impacto y correlato económico. Bueno, todo eso que está pasando en Europa, en medio de precios que siguen muy altos y de un recurso que está restringiéndose, que está más limitado, ¿podrá hacerse acá en la Argentina? Porque en la Argentina tenemos todo lo opuesto. Es la cultura del derroche, permítanme la expresión, donde no hay casi costo, por lo tanto el consumo aumenta. Piensen que hemos aumentado el consumo de gas este año respecto al 2019, prepandemia, en más de un 20%, con una economía que está estancada o con caída, o que está en los mismos niveles, si usted quiere, de la prepandemia. Claro, la tarifa no se actualiza hace 2 años. Probablemente mucho de eso tenga que ver. O no tanto. En España, como hay horarios para la tarifa, la gente lava la ropa en horarios nocturnos o muy temprano en la mañana, porque consume mucho el lavar ropa, para no pagar lo que de otro modo pagaría mucho más caro. La Argentina no pasa eso. Pasa con el agua en algunas provincias, Mendoza, San Juan, que no tienen agua. Pero no es la mayoría de los... Acá no tenemos esa cultura. ¿La podremos imponer? ¿Será viable? ¿Políticamente será sustentable? ¿Será parte de lo que vendrá? Lo desconocemos. Lo cierto es que la energía es un denominador común hoy de una discusión muy altisonante en la política europea y tal vez, como con el COVID, Europa nos anticipó en buena medida lo que después venía, quizás nos esté anticipando lo que algún día vamos a tener que discutir. Todo tuyo, Elio.